Hola, buenas y bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de Doble Clic Tutoriales. En el tutorial de hoy os vamos a enseñar a crear plantillas predefinidas de Gmail. De esta manera vamos a poder ahorrar mucho tiempo a la hora de bien o redactar mensajes o bien a la hora de responderlos, ya que tendremos ese correo guardado como plantilla y lo podemos reutilizar. Como digo, esto funciona tanto para los nuevos como para la opción de responder. Por defecto, esa opción viene deshabilitada. Es decir, cuando vamos a redactar, si pinchamos aquí en los tres puntitos de más opciones, no tenemos ninguna opción de plantillas, por lo que hay que activarla. ¿Cómo se activa? Dentro de configuración, en la pestaña de general y opciones avanzadas, vemos que aquí aparece plantillas. Vale. Lo que tenemos que hacer es habilitarla. De esta manera ya nos va a aparecer una nueva opción para guardar las plantillas o modificar o editarlas. Después de seleccionar habilitar, pincharemos en guardar cambios. Recarga la página de Gmail y ahora ya cuando vayamos a redactar un nuevo correo, bien, aquí ya nos va a aparecer la opción de plantillas. Ahora mismo no tenemos ninguna plantilla, lo que tendremos que hacer es escribir el email, entonces prueba de plantilla 1, y en este caso lo que haremos es ir a la opción de plantillas y le damos a la opción de guardar borrador como plantilla. Guardar borrador como plantilla y ponemos pues el nombre que nos vaya a ayudar luego a identificar esta plantilla. Plantilla 1. Bien. Ya tenemos esa plantilla creada. Vamos a eliminar el borrador que nos habrá generado y cuando vayamos próximamente a redactar un nuevo correo, en la opción de plantillas tendremos ya la plantilla 1. Podemos crear tantas plantillas como queramos. Al seleccionarla nos aparece ya el texto con la firma y todo tal cual lo teníamos. En este caso, como he guardado la plantilla con la firma, pues obviamente la firma, me pone dos veces la firma. En vuestro caso podéis guardarlo sin la firma, de esta manera solo tendréis el texto que queréis utilizar. Y aquí pues podríamos enviar ya el correo o cambiarle el nombre si fuese necesario o hacer lo que queramos, añadir más texto, menos texto, pero esto es algo que nos puede ayudar mucho a la hora de tanto responder emails repetitivos como a la hora de redactar nuevos. Y nada, hasta aquí el tutorial de hoy de cómo crear unas plantillas en Gmail. Espero que sea de utilidad y ahorréis mucho tiempo. Muchas gracias por visitarnos.